Bienvenidos, comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy les traemos un nuevo relato de misterio y terror. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Hoy les presentamos un relato que habla sobre la reencarnación de un niño que, a pesar de su corta edad, habla sobre su vida pasada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen o no en la reencarnación? Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Comenzamos. Mi nombre es Patricio y hace unos 16 años, para ser exactos, mi hijo tenía 3 años. Mi hijo era un niño muy alegre, de esos que iluminan una habitación con su sonrisa. Pero, de repente, su humor cambiaba como el cielo antes de una tormenta, se ponía triste, con una mirada perdida que helaba la sangre. Mi hijo hablaba perfectamente bien para su edad, articulando frases complejas con una claridad sorprendente. Nos contaba a mi esposa y a mí que nos quería mucho, apretándonos con sus pequeños brazos, pero luego, con un susurro que parecía venir de otra época, decía que extrañaba a sus otros padres. Al principio pensamos que era su imaginación, un juego inocente de un niño. Pero conforme fueron pasando los meses, sus relatos se volvieron más vívidos, más perturbadores. Cada vez platicaba más y más cosas extrañas, detalles que un niño de su edad no podría inventar. Nos decía cómo había muerto en su vida pasada, describiendo el agua fría que llenaba sus pulmones, la desesperación, la oscuridad. Nos contaba cómo eran sus otros padres, cómo se veía él mismo en ese entonces. Tenía una descripción detallada de ellos, como si los estuviera viendo en ese mismo instante. Decía que su otra mamá era alta, elegante, de pelo rubio y largo, que siempre se amarraba en una coleta alta, dejando caer algunos mechones sobre su rostro. Era muy bonita, con ojos claros como el cielo de verano y una voz suave como una melodía antigua que jamás olvidaría. También describía a su otro papá, el cual era más alto que su otra mamá, con una presencia imponente. Era güero, de ojos verdes que brillaban con intensidad, cabello rubio peinado con cuidado y una barba muy bien arreglada que le daba un aire distinguido. Y también decía que tenía 2 hermanas un poco más grandes que él, con las que jugaba en el jardín y a las que protegía con valentía. Mi esposa y yo empezamos a tener dudas, un miedo frío que se instaló en nuestros corazones. Lo que él platicaba era demasiado real, demasiado detallado para ser producto de su imaginación. Así que decidimos llevarlo con un psicólogo. Investigamos un poco hasta que dimos con un psicólogo infantil con experiencia en casos inusuales, al cual le platicamos lo que mi hijo nos contaba. El psicólogo nos escuchó con atención, sin juzgar, y nos dijo que ya había tenido 2 pacientes iguales a mi hijo que recordaban sus vidas pasadas con detalles sorprendentes y emociones intensas. Nos explicó que, conforme mi hijo fuera creciendo, esos recuerdos probablemente desaparecerían con el tiempo, pero que era importante abordar la situación con cuidado y sensibilidad. El psicólogo nos sugirió que deberíamos reunir a mi hijo con la familia que tenía en su vida anterior, si era posible, para que él pudiera cerrar ese capítulo y dejar atrás sus recuerdos. Tras pensarlo por mucho tiempo, con el corazón encogido por la incertidumbre, decidimos buscar a la familia anterior de mi hijo. Mi hijo hacía referencia a que vivía cerca de un río Cuervo en España, un lugar que evocaba imágenes de misterio y leyenda. Decía que ahí iba con sus anteriores padres y hermanas, que pescaban juntos y reían bajo el sol. Así que teníamos esa referencia, el río Cuervo, como un hilo conductor hacia su pasado. Él decía que vivía cerca de ese río, en una casa grande y antigua, y también describía muy bien su casa anterior. Decía que él tenía su propia habitación, llena de juguetes y libros, que era una casa grande, con varias habitaciones decoradas con elegancia y baños espaciosos con azulejos coloridos. Así que, con una mezcla de esperanza y temor, decidimos ir a la casa anterior a ver si encontrábamos a la familia de mi hijo. Al llegar, la casa era tal como la había descrito, con su fachada imponente y su jardín descuidado. Pero ya no vivían los antiguos dueños, ya que habían pasado más de 50 años. El tiempo había dejado su huella en las paredes y en los corazones. Los vecinos, ancianos con la mirada llena de recuerdos, nos contaron la historia de esa familia. El niño había muerto cuando tenía 10 años, ahogado en aquel río en un trágico accidente que había marcado a la comunidad. Los padres, devastados por su pérdida, no pudieron superarlo. La madre murió de pena al poco tiempo, y el padre se consumió en la soledad hasta su último día. Las hermanas, con el corazón roto, se fueron del pueblo, se casaron y jamás regresaron. Encontramos una caja polvorienta en el ático de la casa, olvidada por el tiempo. En ella había unas fotos viejas, amarillentas y descoloridas que mostraban a una familia feliz en tiempos mejores. El niño señaló una foto con el dedo tembloroso y dijo, ese soy yo. Su voz era un susurro lleno de emoción, de reconocimiento, de dolor. En la caja había una carta escrita con tinta desvanecida, dirigida al niño fallecido, en la que el padre expresaba su amor eterno y su arrepentimiento por no haber podido protegerlo. Al salir de la casa, mi hijo se detuvo en la orilla del río, con la mirada fija en el agua turbia. El viento soplaba con fuerza, agitando su cabello y susurrando secretos al oído. Él respiró hondo como si estuviera inhalando recuerdos olvidados, y dijo, aquí es donde jugaba y donde morí. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando bajo la luz del sol poniente.
Desde ese día, los recuerdos de mi hijo comenzaron a desvanecerse como la niebla al amanecer. Poco a poco, olvidó su vida pasada, sus otros padres, sus hermanas, el río Cuervo. Pero nosotros jamás olvidaremos esa experiencia. La imagen de mi hijo, señalando la foto, la lágrima en su mejilla, la sensación de haber tocado un misterio más allá de nuestra comprensión, quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre. Recuerden, la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo relato. Un relato que puede estar escrito en nuestras propias almas. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima. Y recuerden, el miedo está en la mente, pero el terror está en el alma.